esta historia. Muy bien. Creo que ya sé por qué razón no encontré el DNI. Listo, pero de pronto sí está guardado por allí. Bueno, mis hermanos, entonces, vamos a ir a esa partecita. Nosotros, aquí fue donde llegamos, ¿cierto? Precisamente hablando de esto, de que ese último poder o el hombre, como lo dice el versículo 21, quiero que por favor leamos, estamos en Daniel 11:21, dice, ocupará su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos, haciéndose referencia, como lo veíamos, con intriga también. Por cierto, estoy mirando allí en el original, permítanme también quiero mostrarles eso. Esa palabra intriga es una de las que más valoran allí. Por ejemplo, les quiero mostrar esto. Aquí está. Aquí no menciona tanto halagos, sino intrigas. ¿Sí? En el original como tal. La palabra es intrigas. Daniel está escrito en hebreo, arameo, más que nada hebreo, el 4 en arameo, y esta partecita que es la última palabra de halagos, más que halagos es intrigas, aunque en las traducciones, bueno, ustedes van a escribir la palabra para ello, ¿no? Que es halak, sí, halaklaka, halaklaka. ¿Sí? La cual significa esto, como algo muy suave, algunas definiciones de la reina, perdón, de la reina, no, sino de algunas definiciones como tal propia o directa de esta palabra, no es tanto halago, sino algo muy suave, o un punto traicionero también. Y de forma figurada con halagos, pero no era para halagos buenos, porque existen halagos buenos. ¿Sí? Existen los halagos que son positivos. Este tipo de halagos que va a utilizar este hombre despreciable que dice allí el versículo 21, no era por algo bueno. No eran halagos para resaltar algo positivo, era para recibir algo a favor. Por eso es que más que halagos debemos verlo como algo de intriga, astucia también, o como lo viene aquí la Reina Valera, que también lo traduce como lisonja, resbaladero o algo resbaladizo. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ir caminando por la calle y preciso hay una parte que está con baldosa y es fácil resbalarse, sobre todo si esa baldosa está mojada? ¿Sí? ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes? ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes que precisamente pisan una baldosa que está mojada y tienden a resbalarse un poco? Sí, aquí en Girardot, los andenes. Ajá. Los andenes cuando llueve es tremendo. Tiene que uno tener mucho cuidado. Sí, y generalmente se recomienda de que si ustedes van en la calle y ven que el piso está mojado o está lloviendo, eviten pisar las baldosas porque hacen resbalar. Pues resulta que lo que hacía este hombre despreciable que dice que iba a tomar el reino con halagos, lo que hacía este hombre era tomarlo por medio de engaños, tomarlo por medio de intrigas, de falsas ilusiones, ¿sí? De magias con forma de humo, también podríamos decirlo así, ¿no? Y es precisamente lo que vimos allí. Dice, a ver, ¿cuáles eran los halagos que hacían ellos? Bueno, promesas de salvación halagadoras, salvación sin necesidad de un arrepentimiento genuino, sin necesidad de reparación del mal infligido a otros, salvación mediante así los llamados sacramentos, las indulgencias, las absoluciones, la intercesión de los santos, etc. Promesas de salvación en el pecado, es decir, sin necesidad de renunciar al mismo, ya que aún a los muertos presuntamente en el purgatorio, ese sistema apóstata ofrece recursos de salvación, etc.
¿Por qué aquí se llama sistema apóstata? Porque se apartaron de la enseñanza de los apóstoles para empezar a seguir doctrinas no tanto ni bíblicas ni apostólicas, sino empezar a hacer enseñanzas más que nada por tradición humana. O por Sí. dinero, por aportes económicos. Ajá. También. Por beneficios económicos, por beneficios personales. ¿Sí? Entonces, esto, como lo vamos a ver a continuación, tiene una relación muy buena o directa con Daniel 8:25. ¿Y qué dice en el 8:25? Que dice que con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. La Bible Gens, que es la que está en inglés, aquí está traducida, dice, por su habilidad triunfará el engaño entre sus manos. La Nácar Colunga dice el éxito de sus intrigas. La Nácar Colunga es católica, ¿no? En vez de la pena decirlo. Y esta versión, que por el momento no recuerdo cuál es, pero dice, con su astucia hará prosperar el fraude en su mano. Ahora bien, ¿a quién apuntan todas estas declaraciones? Una evaluación de la historia, no desde el mirador confuso de tantas filosofías como las que infructuosamente traten de interpretarla, sino desde el proporcionado por el certero contexto de la palabra de Dios, nos permite comprender que antes de la cruz, el mundo estaba en una buena medida a merced de aquel ser a quien Adán tristemente entregó el dominio que Dios con tanta generosidad le había confiado a él. Y antes de avanzar, quiero que hagamos una cosa, a ver. ¿Quién era el gobernante de este mundo antes de que entrase el pecado al mundo? Dios. No. Antes de entrar el pecado, Dios. No. ¿No? Entonces. ¿Quién tenía el dominio de este mundo antes de que entrase el pecado al mundo? Adán. Adán. Adán, era Dios. Bueno, Adán. Obviamente Dios es el creador y Dios tiene dominio no solamente de su mundo, sino de todos, pero el que tenía el nivel o la posición como gobernante de este mundo de administrar y de mantener todo bajo su sujeción era el ser humano. Cuando Adán peca, no solamente se aparta de Dios, sino que le entrega el dominio que él había obtenido por parte de Dios, se lo entrega a Satanás debido a que se dio a la tentación. Quiere decir que cuando nosotros cedemos a la tentación, también estamos entregando la vida al enemigo. El dominio cuando abrimos, cuando abrimos los espacios, cuando no cuidamos las avenidas del alma o nuestros sentidos, sino le abrimos como ese espacio al enemigo. Estamos entregando nuestra vista, nuestro oído, nuestra mente. Así es, por eso es que es importante ver que desde la misma creación tenemos muchas lecciones, ¿no? ¿Adán Pero tenía ahora, el dominio del mundo? Sí, sí. Porque por eso es que Dios le dijo que se le daba a él para que él subyugase, cuidara, administrara. Él era el gobernante. Por eso es que cuando dice en Job que los hijos de Dios se fueron a presentar ante Dios para ese concilio que Dios hizo, fue Satanás. ¿Y por qué fue Satanás? Porque representaba al mundo. Representaba al mundo, porque ya Adán le había entregado al mundo. Exactamente. Fueron todos los de varios mundos, dice Job, ¿verdad? Sí, fueron representantes de todos los mundos. Tierra. Exactamente. Satanás sí como el representante de este planeta. Y como representante de ese planeta, pues iba a ir allí. ¿Desde cuándo sucedió ese cambio en el poder de este mundo? Bueno, desde que Adán y Eva se dieron a la tentación y entregaron el dominio de ese planeta al enemigo.
Cuando Jesús muere en la cruz, ese poder es recuperado. ¿Sí? Cuando Él muere en la cruz, el poder de este mundo, el dominio de este mundo, ya no es del enemigo. El poder de este mundo ahora, ¿a quién le pertenece? ¿A quién le pertenece ahora el poder de este planeta? Al Señor Jesús. Así es. ¿Y por qué Él? Dio su vida por nosotros. Porque Él dio su vida. Porque Él murió. Porque lo venció en la cruz. Muy bien. Cierto. Muy bien. Muy bien. ¿Hasta aquí está todo claro, hermanos? ¿Hasta aquí está todo clarito? Sí, señor. Gracias a Dios. Sí, listo. Sí, sí. Entonces, miren, recordemos esto porque es importante, ¿no? O sea, es importante que entendamos hasta desde dónde comenzó todo, hasta dónde nos salió todo y cómo funciona todo, ¿no? Ahora mira, dice Isaías, hablando de ese príncipe del mundo, como alguien que, versículo Isaías 14, 16 y 17, que hacía temblar la tierra, transformaba los reinos, puso el mundo como un desierto, asoló sus ciudades y a sus presos nunca abrió la cárcel. ¿Sí? Ahora, es bueno que entendamos esto, por eso es que no asumo mucho todavía el 22, porque quiero que entendamos bien el versículo 21, ese cambio, porque recuerda que desde el versículo 21 en adelante hay un cambio. Ya no está el César, ya no están los emperadores, ya toda esa historia acabó. Ahora estamos en lo que fue después, ¿quién tomó el poder político de ello, no? Entonces, mira, cuando se habla de la cárcel, allí en Isaías 14, 16 y 17, dice que una revelación de su invención es una cárcel mental, un sistema filosófico con el cual confundió a los hombres acerca de Dios y del plan divino para el rescate de ellos. En última instancia, la cárcel, habla de la cárcel de la muerte. En aquellos tiempos del Antiguo Testamento la alternativa fue Dios y un antidios. ¿Qué pretendía ser? Dios. ¿Y quién era el que pretendía ser Dios? ¿Quién era el que pretendía ser Satanás. Dios? Ocupar el lugar de Dios. Satanás. Satanás. Exacto. El enemigo. Mira, y te voy a decir una cosa. Él no quiere que lo adoren a él. Tenemos que entender eso. Él no quería que lo adoren a él. Él quiere es que adoren a quien quieran. Que sea la forma que sea. Pero menos que adoremos a quién. Menos a Dios. A Dios. A Dios. Esta cárcel también dice Benjamín que es un sistema filosófico con el cual confundió a los hombres acerca de Dios y su plan divino de rescate. Ajá. O sea, es una confusión que crea en la mente, que actualmente crea en la mente igual. O sea, la misma estrategia, continuamos lo mismo. Claro. Una estrategia de confusión mental, de temor, de miedo, pero de pensar que Dios no tiene el control, ¿sí? Así es. Pero fíjense que venimos estudiando que Dios tiene el control, de hecho lo tiene desde que Jesús murió en la cruz, lo asumió, solamente que tenemos que como reconocer que este no es nuestro mundo, este no es el final de nuestra vida, acá morimos, pero vamos a tener una esperanza, ¿no? Entonces, así es. A pesar de que estamos en la tierra y pues bajo las circunstancias de la tierra y todos sus peligros, pero también estamos bajo el cuidado del Señor cuando nos entregamos a Él completamente el corazón. Así es, hermana Emma, y precisamente eso es lo que precisamente nos va a enseñar este libro. Por cierto, si alguien no tiene este libro de Enigmas Descifrados, también dígale. Está bien, porque aquí recordamos este libro, resume, pues hace un estudio histórico y bíblico de los capítulos 11 y 12 de Daniel. Así que no se queden sin ese material. Bien, resulta que, como lo hemos visto, por causa de que el hombre pecó, le entregó las llaves de este mundo al enemigo. Ahora, mira, dice, pero por medio del mismo profeta, Dios anticipó que las cosas no continuarían siempre así. O sea, antes de Daniel, el profeta Isaías, ¿cierto? En este caso,
si mal no estoy, aunque... sí, el profeta Isaías, que es el que estamos hablando, ya había profetizado que ese reinado llegaría también a su final y que habrían de serle arrebatadas a ese ser antidios. Dios enviaría a su siervo, un siervo sufriente, de quien se expresó así, en el versículo 42. Yo, Jehová, te llamaré en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Y quién será esa persona a la cual Dios hará que haga un nuevo pacto con el pueblo, que sea luz para las naciones, que abra los ojos a los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas? ¿Quién es ese alguien? Jesucristo. Cristo Jesús. Jesús. Ajá, Jesús. ¿Sí? Además dice, y algunos capítulos más adelante, el profeta registró la aceptación de esa misión por parte del siervo, cuando dice en el 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿A quién ungió Dios? ¿A quién ungió el Espíritu de Dios? ¿A quién ungió el Espíritu Santo para esa misión de predicar las buenas nuevas? A Jesús. Al apóstol a Jesús. A Jesús, así es. Por eso es que mira, de la confrontación que habría de tener con ese carcelero ante Dios, Cristo no dejó lugar a dudas. Cuando en la sinagoga de Nazaret, al comienzo de su ministerio, repitió ante sus asombrados oyentes la aceptación de su misión con las palabras del verso recién citado, durante su ministerio de algo más de 3 años de duración, derrotó a ese enemigo ante Dios en todos los frentes, y al morir sobre el madero le arrebató definitivamente las llaves de la cárcel y las llaves de este dominio, de su dominio, ¿no? Para ese entonces el apóstol, aquí en Hebreos 2, de 14 al 15, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de ¿qué? ¿Cuál imperio había? El imperio de la muerte. Del pecado. El imperio de la muerte. ¿Cierto? También. O sea, él murió para derrotar a la muerte. Esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Pero ¿cómo Jesús venció la muerte? ¿Cómo Jesús venció la muerte? Cuando Él resucitó al tercer día. Cuando Él resucitó. Muy bien. Cuando Él resucitó. Ahora mire, aquí continúa con otro texto, Apocalipsis 1:18, que eso lo vamos a ver después, que dice, es por eso que dirigiéndose a sus seguidores, puede decirles, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. ¿Cómo así que tiene las llaves de la muerte del sepulcro? Que Jesús ya venció la muerte cuando resucitó. Y su resurrección nos da esperanza para entender que los que mueren en Cristo también van a resucitar. ¿Sí lo vemos? Entonces, mis hermanos, preguntémonos hasta aquí. ¿Realmente nosotros necesitamos, ustedes creen que nosotros necesitamos hoy pedir la dirección de Dios para que Él nos acompañe, para que Él sea nuestro pastor? ¿Ustedes qué opinan? Claro que sí. Amén. Claro que sí. Así es, hermanos. Por eso es que si nosotros necesitamos esto, se me apagó la cámara. Si nosotros necesitamos esto, si nosotros necesitamos una guía como la de Él, que Él ya venció, podemos tener la certeza de que nuestro final va a ser también el vencer. Ustedes no se han dado cuenta, para los que han estudiado ya este libro de Apocalipsis, que a todas las iglesias, a todas las 7 iglesias, el mensaje es al que venza,
al que gane, al que obtenga la victoria. ¿Tendrá la corona de vida? Sí, Al que y todas las siete venciere. iglesias tienen mensajes diferentes, ¿no? Pero a todos dice al que venza, ¿cierto? ¿Por qué, mis queridos hermanos? Sí, ¿cómo? Ok, porque mis queridos hermanos, quiero que veamos una cosa. El enemigo no va a aceptar la derrota o dicha derrota. Por eso es que como la Biblia dice, él está como un león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Por qué? Y Porque ese llamado ahorita... también es para nosotros, Benjamín. Ajá. Tenemos que, o sea, al que venciere, ese llamado es también para cada uno de nosotros en este tiempo. Sí. Que el Señor promete, eso está en Apocalipsis 3:21, al que el Señor prometió a los santos, que al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Así es. Fue lo que él prometió. Ajá. Ese será salvo. El que venciere, ese será salvo. El que venciere, ese será salvo. Amén, también, sí. Entonces se trata de eso. O sea, hay un trabajo personal de cada uno y es vencer, es trabajar para vencer el pecado, para vencer todas las cosas que se nos colocan en nuestra vida, pero de la mano de Dios, ¿no? Entonces, así ahí es. está. Así es. Y quiero que veamos una cosa, mis queridos hermanos. Antes de, bueno, mañana estudiaremos el 22, ¿dónde está el mouse? Mañana estudiaremos el 22, pero quiero que entendamos una cosa. Esto que hemos dicho hasta ahora es para que entendamos que aunque el enemigo utilizaría un sistema político y religioso para engañar a las naciones y por medio de ese sistema político religioso ganarse el reino y el prestigio y de esos engaños de la falsa salvación por obras, convencer al mundo y apartarlos de Dios, y que el enemigo utilizaría dicho sistema para apartar a la gente de Dios, ese reino no duraría tampoco para siempre así. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, mis queridos hermanos, lo que quiere decirnos es que llegaría el día en el cual algo sucedería que cambiaría esa historia y se le quitaría el dominio también a este reino, el que estamos viendo ahorita, que haría que las personas por sí mismas pudieran tener acceso a la Biblia. Recordemos que una de las estrategias que el enemigo ha hecho para que las personas no busquen a Dios es por medio de la ignorancia. ¿Sí? En la Edad Media, precisamente la edad en la cual la Iglesia católica, la Iglesia madre, dominaba el conocimiento, dominaba todo tipo de artes, música, pintura y todo esto, ella logró algo. ¿Y qué fue lo que logró? Lo que logró fue mantener a la gente ignorante. La gente no tenía acceso a la Biblia. Y si no tenían acceso a la Biblia, ¿a quién le tenían que creer entonces con respecto a los mensajes que nos compartían de la Biblia? A ellos para que le creyeran sus mentiras. Se tenía que creerle a los únicos que podían leer el latín, a los únicos que tenían allí acceso a la Biblia. ¿Sí? Porque el resto no había otra estrategia, no había otra alternativa. Tenían que creerle a las personas que podían hacerlo. Por eso es que para ellos siempre fue un peligro que alguien tradujese la Biblia. Y que alguien tradujese la Biblia lo catalogaron a un pecado tal como el de la herejía y el de la profanación y blasfemia, porque para ellos el idioma del latín era un idioma santo. No el hebreo ni el griego, sino el latín. Que por eso que Martín Lutero, que Juan Calvino, que Juan Hus, Calvino o Wycliffe,
nuestros amigos en español, ¿no? De Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera tradujesen la Biblia al idioma del pueblo. Para ellos eso era una amenaza tremenda porque les estaba quitando un poder. ¿Cuál poder les estaba quitando? El poder de tener el conocimiento bajo su control. Ahora todas las personas pueden tener acceso al evangelio sin necesidad de que alguien se lo busque. ¿Por qué? Porque ahora está en nuestro idioma. Sí, ahora está en nuestro idioma. Y al estar en nuestro idioma, ahora todas las personas tienen acceso, ¿cierto? Tienen acceso al evangelio sin límites, sin nada, sino que las personas tienen acceso al evangelio. Mis queridos hermanos, tenemos que entender que muy pronto, y como lo menciona Apocalipsis, Daniel 12, perdón, y lo que vamos a ver de Daniel 11, muy pronto también ese sistema político va a tener que encontrarse con Jesús cara a cara. Y el mismo Daniel dice que nadie va a poder defenderlo ni impedir, ni la Guardia Suiza, ni nadie va a poder impedir que Jesús se encuentre cara a cara con aquel que intentó usurpar su lugar como mediador entre Dios y los hombres. Y si quieren saber cuándo sucederá eso, no se pierdan nuestro estudio en estos próximos días. Este es el suspenso de la propaganda. Para saber cómo será ese encuentro y qué va a pasar. ¿Está bien? Oremos y que Dios nos acompañe.